Ok, está bien. Quería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Bueno, pues lo que se aplica para el siglo XX, según este famoso tango de Enrique Santos Discépulos, Cambalache, se aplica con más razón para el siglo XXI, donde cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor, y así sigue el tango y así sigue los tiempos de hoy. Y comenzamos con esto en nuestro programa, que me tienen que recordar el nombre porque todavía tengo problemas de De retención poco del un nombre. todo, de poco un todo, Ariel. Con todo. Y Ariel, es más, tú fuiste el creador de ese nombre. Me extraña que se te haya olvidado o Sí, que sí, te sí, confunda. sí, de poco un todo. Poco un todo. Y en el podcast de hoy con Isaac Naón, Hola, Ariel. periodista y profesor en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Amiel, también comunicador social, empresario y músico. Y yo, Y Ariel Segal, historiador, analista internacional. Vamos a tratar de conversar y un poquito de dilucidar este mundo de posmodernismo, este mundo de posverdad, este mundo de mucha manipulación informativa y fake news. ¿Qué hacemos? Y comienzo invitando a Biel o Isaac, que nos digan un poquito de Bueno, yo dónde creo viene que, todo esto. que efectivamente hay continuidad entre el siglo XX y el siglo XXI. Y en el sentido de que efectivamente todo lo que Discépolo ya decía en su tango y que lo decía al principio del siglo XX, digamos, explotó en el siglo XX, eh, gracias al desarrollo de los medios de comunicación, como la radio, en su momento el cine y después la televisión. Y en el siglo XXI, todo ese fenómeno, digamos, de que cualquiera eh, puede ser escuchado, puede decir cualquier cosa y puede lograr tener algún impacto en la gente, se ha magnificado gracias al desarrollo de Internet y de las redes digitales. Entonces, no solamente es un fenómeno, digamos, humano, y yo creo que podríamos ir incluso antes del siglo XX y ver fenómenos similares, pero definitivamente es un fenómeno que se ha exacerbado en este mundo de hoy en día gracias a estas tecnologías que estamos usando hoy para nosotros conversar. Y yo creo que eso eso es un factor determinante, ¿no? En el cambio. sí, yo iba a decir exactamente eso. O sea, yo creo que esto va mucho más allá del siglo XX. O sea, esto se remonta, diría, hasta la época de la Biblia. O sea, ah, la gente ha utilizado pues, los sentimientos, la posverdad, pues se compone de dos elementos. Existe el objetivismo y que se ve supeditado el objetivismo al subjetivismo. Y el subjetivismo es básicamente las impresiones, los pensamientos, las creencias, los tintes que la persona le quiera aplicar o no a la realidad, la interpretación que le quieras dar. Y eso desde la época de la Biblia en adelante ha sucedido. No sé si están de acuerdo conmigo, Eh, pero yo, Sí, yo, pero presión. yo, yo lo llamaría más manipulación y mentiras, pero creo que la posverdad es otro fenómeno que está sí. más vinculado a los medios masivos de comunicación, por un Mm, lado, y segundo, ya a una noción, o a una situación en la cual la persona que recibe una información, una noticia, no tiene cómo dilucidar si eso es verdad o es mentira, no tiene cómo comprobar, Claro, cosa sí, pero que, es verdad, Ariel, exacto. O sea, entramos en un mundo donde la distinción entre realidad y ficción se hace muy difícil y sobre todo ya con los avances de la inteligencia artificial,
vamos a llegar a un momento en que efectivamente esa distinción, por lo menos a partir de la experiencia virtual de una pantalla o de cualquier otro tipo de acceso que tengamos en el futuro a la realidad virtual, va a ser muy difícil de distinguir entre cuáles son los hechos y qué es producto, digamos, de la creación de un algoritmo, de un programa, etcétera. Entonces, eso, otra vez, entiendo que está exacerbado por la tecnología, pero yo creo que tenemos que tomar un pasito atrás para entender cómo llegamos hasta aquí. Por eso fuimos el tango, Porque, para echar pasos atrás. Sí, exactamente, porque hay que dar un pasito para atrás y después un pasito para adelante, como en el tango. Porque el tema es que es verdad lo que dice Amiel. O sea, desde el origen de la humanidad o desde el origen de la cultura, la idea de utilizar el lenguaje como una forma de engaño siempre ha estado allí. O sea, siempre ha habido mentirosos, siempre ha habido buenos mentirosos. De hecho, los filósofos griegos los despreciaban porque los llamaban sofistas. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero bueno, siempre ha habido mentirosos y mentirosos que saben hacer muy bien su trabajo. yo iba a lanzar el ejemplo justamente de los falsos mesías, por ejemplo. Exacto, o sea, los falsos mesías, digamos, todos estos que han manipulado el lenguaje, que saben hablar en Venezuela, voy a utilizar una expresión muy venezolana, que saben hablar bonito, digamos, para engatusar a la gente. Pero, ¿qué ocurrió, digamos, cuando empezamos a ver la emergencia del mundo moderno y sobre todo del pensamiento y del método científico? Que empezamos a los humanos a comprender que había una manera de estudiar los fenómenos, sobre todo los fenómenos naturales, y que había una manera objetiva de establecer una serie de verdades sobre esos fenómenos. Eso también se aplicó al campo moral, en el sentido que la reflexión racional también llevó a grandes filósofos a concluir ciertas verdades morales. Y todo eso fundamentado en la razón. Correcto. ¿Qué es lo que nos pasa, sobre todo a partir de, digamos, los años 80, 90 del siglo XX? Que hay toda una escuela de pensamiento que cuestiona esa misma idea de verdad, sobre todo desde las ciencias humanas y sociales. Y Sí, dice, no hay verdades, no existen verdades. Lo que existe es lo que dice el poderoso, que es la verdad y que se lo quiere imponer a la gente. Entonces, a partir de eso, sobre todo en Francia, no quiero ser demasiado académico, pero un poco para entender el origen de esto, una serie de filósofos, escritores, etcétera, empiezan a académicos. desarrollar estas ideas. Es importante decir que académicos porque lo expanden a través de las universidades y se convierte Exactamente, en una exactamente, corriente como Michel Foucault y otros, Lyotard. como Derrida, etcétera, y eso llega a Estados Unidos. Yo creo que eso también es muy importante, porque probablemente si el fenómeno se hubiera restringido a Francia, no hubiera tenido el impacto que ya tiene hoy, porque de allí pasó, digamos, al mundo académico en los Estados Unidos, y obviamente Estados Unidos ejerce una posición hegemónica, no solamente en la geopolítica del mundo, pero de alguna manera también en la vida cultural e intelectual. Sí, Y es a partir, todavía no has mencionado que esa corriente se le llama el posmodernismo, exacto, se el le llamó posteriormente, posmodernismo, finales de la década de los 20, y con eso vino la llamada posverdad, también como claro, definición. porque la posverdad es la idea de que no hay una verdad y que todas las verdades responden a intereses de quienes controlan el poder. Entonces, primero lo que estos filósofos y después sus discípulos y quienes los siguieron en Estados Unidos dicen es que no hay hechos. E incluso van tan lejos de decir que no hay hechos o no hay verdades ni siquiera en las ciencias naturales, cosa que es un poco escandalosa, pero llegan hasta allí. Y entonces eso siembra, y esto va más allá de la derecha o la izquierda, digamos, esto siembra la semilla para que
movimientos políticos, e insisto, ya sea de derecha o de izquierda, retomen estas ideas para decir los medios nos engañan, en el fondo lo que existe son mentiras fabricadas. Esto, por supuesto, se nutre de las teorías de conspiración y entonces ahora pasamos a dudar de todo, pero no la duda metódica, digamos, propia del pensamiento racional, sino una duda alimentada por los intereses políticos, digamos, que juegan a, yo diría, a manipular, como estaban diciendo, emociones, a manipular creencias para lograr objetivos, ya sea ganar una Sí. elección, mantenerse en el poder, promover ciertas agendas. Si me permites, Isaac, le quiero hacer una pregunta a Miel, un poquito aterrizando la parte académica a lo más diario. A Miel trabajó en una época en un periódico diario en Miami, y te pregunto, ¿tú recuerdas que en alguna época de tu vida, obviamente más joven, sí confiabas en determinados diarios, en las noticias, en la gente que escribía las columnas de opinión, etcétera? Y tú decías, bueno, como esto viene del Washington Post o esto viene del New York Times, lo más probable es que es verdad. Y te pasa que hoy ni siquiera eso puedas eh, decirlo, o sea, no importa que venga de esas fuentes. Bueno, eh, recuerda que, perdón, sí, no, recuerda, Ariel, que yo trabajé en periódico, pero como publicista, no como ok. periodista. De modo que mi profesión se basa un poco en la posverdad, a cierto punto, si tú quieres verlo desde ese punto de vista. La publicidad es una manipulación, si tú quieres, un poco de los hechos y de Sí. las verdades, ¿no? Y de mover emociones y de generar y de crear necesidades a veces no existentes en la mente del consumidor. Eso sucede todo el tiempo. Yo creo que yo soy la persona probablemente menos, menos adecuada, menos apropiada para responder No, esa ok, pregunta. pero no en tu trabajo, digo Bueno, en el en lo día a que es día, en el día a día, tu forma de informarte sobre lo que pasa y a quién le crees, a quién no le crees. Tú vas a determinados medios en internet, vas a determinados medios en las redes sociales, o simplemente todo lo que lees siempre un gran signo de interrogación, si te están diciendo la verdad o no. bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que, o sea, no solo soy yo creo que somos prácticamente todos. Uno, pues como, o sea, yo creo que mi naturaleza es una naturaleza cínica, ¿no? De cinismo y de sarcasmo. O sea, yo tengo esas dos corrientes que corren dentro de mí. Yo todo lo pongo en una tela de duda. Yo siempre dudo, siempre cuestiono. Hoy en día, mucho más que antes, pero yo creo que todos hoy en día, si queremos llegar a una aproximación de la verdad o de los hechos, no diría verdad, creo que tenemos que hacer nuestra tarea, nuestra diligencia de vida y consultar distintos medios de distintos países. Yo no creo que hoy en día podamos, uh, digamos, creerle a una sola fuente noticiosa. Sería, creo que hasta de una manera algo ingenua, ¿no? O inocente. Voy a poner este ejemplo a los dos para ver qué opinan. Trump y Kamala Harris. Estamos en plenas elecciones de Estados Unidos. Ustedes los escuchan hablar. Creo que Trump es obvio. Es obvio que es un hombre que miente constantemente y miente tanto que ya llega un momento que uno no sabe cuándo miente o no lo hace, lo cual entra mucho en el fenómeno de la posverdad. Miente a unos niveles que otros políticos no lo hacían, culpa en la garganta, y otros políticos no lo hacían, como aquel día que en el debate dijo que en Springfield, no la de Bart Simpson y compañía, otra Springfield que queda en Ohio, los inmigrantes haitianos se comen a los gatos y a los perros de Mira, las mascotas de la gente. Ahora, Kamala Harris, ustedes también la incluirían en que parte de su estrategia, o sea, no se le puede creer muchas cosas, no pasa la consistencia de
lo que llaman fact-checking en inglés, que es Fact-checking. chequear los hechos de lo que ella dice que su gobierno Mira, ha hecho o ella ha hecho. mira, Ariel, yo tengo una teoría muy personal de Trump, de por qué Trump, entre comillas, miente. O sea, yo creo que tenemos que recordar que Trump ha sido y es un excelente promotor de su persona, siempre lo fue. No es algo nuevo. Él es, primero y principal, un hombre de negocios, si tú quieres, con un ego enorme. A mí, mi interpretación no es que él miente por mentir, sino que él utiliza eso como un eslogan, como un gancho, un anzuelo, un ardid publicitario. Porque cada una de esas mentiras, mira, o sea, o sea, el valor de por ejemplo, la mentira de los gatos y los perros que los haitianos supuestamente se comen, a nivel de mediático, el valor de esa mentira equivale a $millones, millones y millones de dólares en medios. La gente repitió, hizo memes, mandó videos, se burló, se rió, hizo un millón de cosas. Eso es un arte. O sea, Trump es en cierta forma, y me cuesta decirlo porque no me lo aguanto, es un maestro de la autopublicidad. No sé si hay un término en español que lo exprese mejor, de la autopromoción. Él sabe cómo sacarle cada centavo a cada segundo de su presentación pública. Entonces, ¿tú quieres interpretar eso como un elemento, una mentira o una posverdad? No sé. Yo creo que para mí Pero, es... pero No, cuando te dice, yo pero creo que cuando, él, cuando te yo- dice que la elección del 2020 fue robada, fue Sí. fraudulenta, y la gente y millones de norteamericanos todavía lo creen, Uh-huh. estamos en la posverdad. yo creo que, mira, eso otra vez, o sea, el tema aquí no es que haya un Trump. O sea, como Trump han existido otros políticos. Lo que pasa es que él, cuando dice estas cosas, él lo hace en un terreno abonado, en un terreno donde eso va a aprender. Y Sí, por él eso, conoce a su gente, él conoce su ganado. bueno, no solamente que conoce a su audiencia y probablemente lo hace de una manera bastante intuitiva, digamos, en el sentido que él, de una forma intuitiva, entiende lo que va a pegar, digamos, que va a producir un impacto en su Correcto. audiencia, pero no solamente en su audiencia, que es lo que tú decías. Después eso se convierte en memes, después eso se reproduce, tiene un efecto viral. Y yo Bola de creo nieve. que la clave aquí no solamente es que haya alguien como Trump que es capaz de mentir de forma descarada, sino que hay un terreno abonado que va a reproducir esas mentiras. Y ese terreno abonado tiene que ver con varias cosas. Una, obviamente, con la tecnología que permite que esas mentiras se reproduzcan fácilmente, pero también con otra cosa, que es con una mentalidad en la que hay una cierta polarización. Quiere decir que obviamente va a haber quien le va a comprar, le va a creer la mentira, ya sea de que él ganó las elecciones o de que los haitianos comen gatos y perros, cualquiera de las dos, si habrá gente que se la crea, pero yo creo que él, en su comprensión intuitiva de cómo funcionan estas cosas, él entiende que incluso aquellos que se van a burlar, aquellos que van a criticar las mentiras de Trump, están contribuyendo a generar un efecto que a mí él conoce muy bien, que es el efecto de recall, de recordación. O Uh-huh. sea, Trump está siempre en el top of mind de la Correcto, gente. Entonces, correcto. pero ¿cuál es la gran diferencia de estos tiempos? No solamente que tú puedes mentir impunemente e incluso probablemente llegar a ser presidente de Estados Unidos, sino que hay una sociedad, digamos, que probablemente como nunca antes en la historia había tenido acceso a tanta información y a tantos contenidos, pero que no es capaz, a pesar de toda la Sí, información que sí, está dilucidar. simplemente a, a un tecleo o al uso de de tu teléfono, eso no hace que la sociedad ni esté mejor informada, ni sea más racional, ni sea capaz de distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Y, Correcto. y yo creo Sí, que eso es el fondo
del asunto. Que haya Trump o que no haya Trump, siempre los habrá. Correcto. Y ahora yo quisiera lanzar una pregunta, Ariel, pero antes quisiera agregar algo a lo que tú dijiste, o quizás debía agregarlo antes de responder a tu pregunta, Ariel. O sea, los políticos, Kamala, Trump, quien tú quieras, Clinton, etcétera, la lista es interminable. El político por definición miente. Eso no es nada nuevo, no estoy diciendo nada revolucionario y es un fenómeno universal. La diferencia es que Trump aprendió a mentir bien y a mentir en grande. Hay un dicho en inglés que es cuando tú mientes, miente en grande. Si vas a mentir, tira la mentirota. Y Trump es un maestro de la gran mentira. Y él obviamente le ha sacado muchísimo millaje a eso. O sea, es innegable. Él sabe aprovechar las mentiras, se encuentra el gancho de la mentira. Ahora bien, estando tú en Latinoamérica, Ariel, en Perú, seguramente tú podrás decirnos si tú ves un equivalente a un Trump. No sé si Humala fue un candidato, un presidente, digamos, con un paralelo. Tú ves un paralelismo entre Trump y otro, Sí. digamos, este candidato electoral en Latinoamérica. Bueno, en Perú los ha habido y los habrá como los políticos que tú dices que todos de alguna manera mienten o cuando son candidatos o en el momento que llegan al poder. Pero a mí me parece que el mejor ejemplo que es común a todos nosotros porque nacimos y nos educamos en primaria y secundaria ya es Venezuela, porque es un régimen en este mismo momento que se basa totalmente en la mentira. Claro, está ahí por la fuerza del azar, pero todo el discurso de Maduro y compañía son una mentira tras otra, desde decir que Venezuela es democrática hasta decir que las No, los elecciones, propios resultados de las elecciones. exacto, hacer un fraude tan gigantesco y tan grotesco y que ellos, de lo más frescos, estén hablando constantemente como que Venezuela es el ejemplo de la democracia y de elecciones transparentes y toda esta cuestión. Yo creo que si hablamos del continente latinoamericano, Venezuela en este momento es el gran ejemplo, porque por lo menos los cubanos, entre comillas, lo que voy a decir es con mucha ironía, guardan la forma porque son unos tiranos serios. Es decir, asumen que son tiranos y no andan tratando de venderle al mundo del régimen comunista de Cuba, Bueno, de que ellos son también, una democracia. O, también o tienen 60 años de práctica. Perdón, Ariel, ellos también tienen 60 años y todavía se aferran, perdona que te interrumpa, ellos todavía llevan el lema este del territorio libre de las Américas. O sea, es ridículo. no, sí. El tema va por el nacionalismo, el tema va por el enemigo, eso tiene que ver con el populismo, eso tiene que ver la polarización. O sea, nosotros seguimos así porque están los yanquis que quieren acabar Sí, con pero, la pero revolución. fíjate, yo creo que lo más interesante de esta observación que ustedes han hecho, o sea, fíjate que Amiel puso a Ariel a pasar de Estados Unidos a Latinoamérica y fíjense que hemos pasado de un supuesto conservador de derecha Mm. a gobiernos que se llaman de izquierda o comunistas, donde vemos fenómenos A un supuesto similares. gobierno de izquierda, el de Bueno, lo Venezuela, que porque yo sea, no me pero lo ellos creo. como se definan, como se ubiquen políticamente. Entonces, una de las cosas que digamos, este paso desde Trump a Maduro y después a Cuba, a la Cuba comunista, nos demuestra que primero el problema este de la posverdad afecta a todo tipo de régimen y que yo creo que hay un problema muy serio en el mundo hoy, que es que las instituciones, digamos, los gobiernos, las instancias legislativas, el mismo Poder Judicial, no saben bien qué hacer con este fenómeno, sobre todo en países democráticos o que pretenden mantener un juego democrático, porque está en juego la libertad de expresión, porque está en juego una serie de intereses económicos alrededor de todas estas grandes plataformas tecnológicas y además
hay una especie de poder no decretado que ejercen estas grandes corporaciones de tecnología, que son los grandes vehículos para la difusión de la posverdad, de la desinformación y vamos a decir así, de las grandes teorías de conspiración. Entonces, no importa en el espectro político donde esté uno ubicado, el mundo, y sobre todo el mundo democrático, tiene frente a sí un gran problema, que es, digamos, está bien, la posverdad se termina imponiendo o la desinformación gana terreno y hace que la gente actúe de forma irracional o hace que la gente tome decisiones que pueden ser incluso muy peligrosas para ellos mismos, se pueden terminar haciendo daño o incluso puede provocar conflictos. Pero ¿qué hacemos ante eso? Porque las reglas del juego de la democracia de alguna forma están cambiando, pero hay mucha confusión sobre qué hacer frente a eso. Entonces tú tienes un juez en Brasil, ¿verdad? que El presidente, creo, del Tribunal Supremo, sí, que que cerró toma una medida temporalmente, ¿ah? Que cerró cerró temporalmente Twitter. temporalmente X, ¿verdad? A la empresa X, antes Twitter. Y además, con el agravante que multa, con el potencial de multar al usuario en Brasil si utiliza el recurso del VPN, quiere decir la tecnología que le permite, Accesar. exacto, acceder a la plataforma. Entonces, bueno, Brasil no es Cuba, ¿verdad? Digamos, entendemos que es un país donde hay elecciones más o menos libres, que hay una cierta división del poder, pero ahí tenemos a un juez interviniendo. O en la propia Canadá, y es donde estoy yo, donde el gobierno liberal propone al Parlamento una ley que se parece mucho a una ley que existe en Venezuela que se llama Ley contra el Odio. Y entonces también pretende controlar los supuestos contenidos de odio que se difundan en las redes. ¿Y La ley no ha sido aprobada. hablando de eso, qué se puede hacer justamente con el problema de la cantidad de teorías de conspiración, con la cantidad de fake news, noticias falsas, cantidad de información que busca que masas de personas utilicen la violencia por una causa? ¿Hay algo que se puede hacer con respecto a eso en el Internet o simplemente dejarlo a criterio de cada uno de los que, entre comillas, consumen esa Mm, información? Porque sí, quiero plantear también acá el problema, claro, si uno está de acuerdo con la libertad, tiene que estar de acuerdo con la libertad total. Y esto no puede ser un tema de censura. Pero por el otro lado, uno también tiene que defender a las instituciones democráticas. Y sí. todo esto que estamos hablando las pone en peligro. Entonces estamos en un dilema que realmente para mí es muy difícil saber cómo se puede resolver, sobre todo para las democracias. Bueno, hay dos puntos. Un punto que a mí me parece que es muy preocupante es que estos medios sociales, Facebook, X, Instagram, ellos viven hasta cierto punto. Ellos no les conviene censurar de ninguna manera de los Pero lo hacen, Amiel. Facebook e Instagram lo hacen. O Ok. sea, Facebook censura, Instagram censura. Hay cierto tipo de imágenes que tú no puedes difundir a través de Facebook o Instagram. Eh, por Quizás imágenes ejemplo, no, pero contenido puedes, o sea, un contenido de por audio. ejemplo, a mí cuando fue la época fuerte del Estado Islámico, Al Qaeda, etcétera, hubo en Facebook una total censura de cualquier tipo de mensaje que mandaban estas organizaciones terroristas. Entonces, estoy poniendo un Correcto, pero ejemplo sí, extremo. sí, pero un comunicador fino, con un poquito más de imaginación, puede de alguna manera esquivar esas censuras. Claro, y además hay otras plataformas que no te censuran, como Telegram, por ejemplo, o como la propia X en general de Elon Musk. Entonces, es cierto, y hay todo un mundo, digamos, un mundo más subterráneo que se llama el Dark Web,
que El, obviamente el deep, permite el dark el o el deep. deep, o el Bueno, deep no sé si web. es dark o Dark, deep, pero es dark, una no, es especie de dark el web, Dark. dark oscuro, el web, web que oscuro. el web oscuro que permite la difusión de una cantidad de cosas. Ahora, es un dilema que no es nuevo tampoco. Lo que pasa que digamos, la complejidad del sistema de comunicación es tan grande que no se puede resolver como se resolvieron algunos temas con respecto a la prensa amarillista o a la propia televisión o a la propia radio. O sea, hay que recordar que la radio y la televisión dependían de licencias, dependen de licencias que el Estado otorga en todas partes, incluyendo en los países más liberales. Ahí el Estado tiene el poder de asignar frecuencia. En el caso de la prensa, había, digamos, un efecto un poco, había dos tipos de efecto. Había un efecto que podríamos llamar de mercado. Digamos, el mercado tenía la capacidad de que los periódicos, entre comillas, serios sobrevivieran, y había el Poder Judicial, que si el Poder Judicial podía intervenir contra la difamación, pues eso podía frenar también los excesos de cierto tipo de prensa, todo en el marco de una sociedad democrática. El problema es que ni la asignación de frecuencia, por ejemplo, tiene hoy ningún tipo de impacto, porque el mundo de Internet no pasa por eso, y mucho menos, digamos, la capacidad de controlar ya no a las empresas solamente, sino a los usuarios, que son como agentes libres que van por allí, como electrones libres, haciendo y diciendo lo que quieran en principio, ya sea en los medios más comunes o ya sea en ese mundo más subterráneo. Entonces, yo no creo que haya una receta fácil donde se pueda conciliar la defensa de la libertad de expresión y al mismo tiempo proteger, digamos, a la sociedad democrática. O sea, yo creo que no hay una receta, no, yo creo que nadie la ha descubierto. Probablemente quienes estén más avanzados en esa área sea la Unión Europea, que ha tratado de poner algunas, digamos, algunos Candados. marcos regulatorios, pero siempre muy limitado porque la tentación de ir un poco más allá y de censurar para un político es muy grande. O sea, Bueno, por- porque sí, porque bueno, porque siempre podrá apagar voces críticas, porque siempre podrá amedrentar, porque siempre podrá, digamos, tratar de imponer un punto de vista. O sea, la tentación es grande, pero no olvidemos que hay un poder no institucionalizado que está en manos de estas grandes corporaciones, que nadie los eligió para que ejercieran el poder, pero lo ejercen de facto. Y, sí. y, voy a plantear esto. ¿Cómo hace, por ejemplo, una de las millones de personas que nos ven a nosotros en este podcast para, De las para, decenas de millones. Sí. exacto, para saber si lo que yo digo, lo que Amiel dice o lo que Isaac dice no entra en este fenómeno de la posverdad, porque no pueden verificar ni la opinión, ni la información, ni los datos que cada uno de nosotros estamos haciendo. Entonces simplemente estamos condenados a tratar de confiar en quienes entro a un podcast, entro a un medio y estoy condenado a entregar mi confianza a lo que dicen esos periodistas o esas personas, influencers incluso. Ariel, bueno, quería dar un paso atrás porque quería responder a tu pregunta original de la censura. Recordemos que en los años, bueno, después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se pasaron leyes muy, muy severas en Francia, en Alemania, en varios países europeos, contra justamente las consignas y la propaganda y los comentarios pronazis, antisemitas. Todavía hoy en Francia, en Alemania, se condena y se censura severamente cualquier pronunciamiento nazi que se considere nazi. Pero en aquel tiempo, obviamente, los medios eran limitados. Era que la televisión, un par de canales de televisión, unos periódicos y unas estaciones de radio. Claro. Hoy en día eso no puede funcionar porque además cada individuo, tú, Isaac, yo y millones de personas más, cada uno de nosotros es un nódulo
digamos, de distribución de noticias, buenas, malas, falsas o verdaderas. O sea, cada uno de nosotros somos virus, por eso se llama una noticia viral. Eso creo que, volviendo a lo que decía Isaac, es imposible de restringir, imposible de censurar. Bueno, es posible al estilo chino o al estilo iraní o al No, estilo ruso. O sea, sí es posible, porque bueno, si existe la tecnología para, digamos, crear estos efectos virales, también existe la tecnología para limitar estos efectos virales o para que la gente tenga acceso libre sí. a distintas plataformas. Sí Sí, existe, o sea, la pero, alternativa ya la conocemos. Pero allí entra entonces el subjetivismo de quién dicta, quién determina lo que es verdad y lo que no es. Claro, pero ahí entonces le estamos dando un poco la razón a quienes dicen que no hay verdades, a nuestros posmodernistas Sí, franceses que porque se la verdad es terminaron metiendo. relativa. Sí, Claro, pero realmente eso no es así porque sí sabemos que hay verdades y hechos. pues, Yo creo que eso es una de las primeras cosas que probablemente haya que empezar a defender sin vergüenza, sin miedo. Hay hechos y hay verdades y hay que decirlas. Eso es lo primero. O sea, y puede sonar un poco arrogante, pero eso es así. Entonces yo creo que si algo uno debe hacer es decir las verdades, es poner a la gente frente a los hechos, justamente ante la propaganda o las teorías de conspiración o ante políticos mentirosos, ya pero sean yo les voy a Maduro hacer, o Trump. yo les voy a hacer un desafío en base a algo que hablamos al comienzo. Eh, Mi verdad, mi opinión, mi forma de verlo, y creo que es objetivo, es que Trump miente porque tiene problema mental, de un narcisismo eh, incontrolable, pero no miente por un tema ni de publicidad, ni por un tema que está usando Sí, Ariel, algo pero que le fíjate, tú estás, funcionó en su vida, claro, en su vida tal. claro, Entonces, yo considero que eso, bueno, obviamente, mi opinión, y al ser mi opinión es subjetiva, pero considero que dentro de lo que es mi opinión se basa en un seguimiento que me parece objetivo. Entonces, yo lo claro, claro, pero consideraría fíjate, o sea, yo creo que el caso de irracional, Trump, irracional. Entonces, ya ¿cómo va, tú me el caso de desmantelas, Trump, cómo tú no, me yo no, desmantelas que hay verdades o que hay mentiras? Esa es la no, pregunta. fíjate, o sea, el caso de Cuéntame. Trump, primero no creo que haya entrar a hacer un diagnóstico psiquiátrico del personaje. O sea, ni tú ni yo tenemos esa capacidad. Y eso es una verdad también que hay que decir. O Ok. sea, a mí no me interesa el diagnóstico psiquiátrico de Trump. A mí lo que me interesa es lo que él dice, ¿verdad? Y lo que él dice, efectivamente, muchas veces es mentira. Y entonces hay que decirlo. O Eh, sea, en eh, Springfield, los Permíteme, haitianos probablemente no, lo más probable es que no se coman ni a los gatos ni a los perros. permíteme una Entonces, yo creo que interrupción. Si él es hay presidente, que, Isaac, ajá. si él es presidente y dice mentiras y crea problemas graves en su país, no estoy diciendo en el pasado, suponte si gana y lo hace Ujú. en la próxima presidencia, en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de muchos países democráticos está el tema de que puede sacar del poder a una persona por razones Sí, pero eh, eso no nos toca a nosotros. psiquiátricas, Sí, etcétera. Entonces, sí es un sí, tema estoy de no, yo acuerdo. no digo que no importante. sea un tema, pero en la discusión de la actualidad, yo no me puedo basar en discutir la característica, digamos, psiquiátrica de un político. Ese no es mi problema. Mi problema es que lo que él dice sea verificable en los hechos o no. Eso es lo importante. Lo otro tiene que ver con las instituciones de Estados Unidos. No sé, la competencia mental o no mental del presidente. Pero tu otro Pero problema es que hay es que, millones de personas ignorantes que se sí, pueden creer lo que dice una persona como él. ya lo sabemos, ya lo sabemos. Por eso yo digo que en el poco espacio que uno tiene, o en el poco tiempo, o en el poco impacto que uno tiene, uno debe tratar de ser a una persona que comunica hechos y que comunica verdades. En ciertos casos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha de la propaganda, ¿verdad?, que vemos alrededor, por ejemplo, hoy en día sobre el conflicto
en el Medio Oriente, ¿verdad? Tienden no solamente a mentir, que eso es una cosa a veces un poco descarada, sino que está basada en omitir hechos, en omitirlos sistemáticamente. Entonces, de vez en cuando es importante volver a los hechos, recordar los hechos, para que por lo menos eso quede registrado y quede dicho. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? No lo sé. Pero si tú como profesor, como periodista, como historiador, Amiel como comunicador e incluso como ciudadano, y yo en mi papel que pueda tener, nosotros tenemos una obligación, que es confrontar a la gente con hechos y con verdades. Y yo creo que ese es el papel que uno puede ejercer modestamente en cualquier rol que uno ejerza. Ahora, lo de la regulación, lo de cómo hacemos con Trump, que es un desquiciado que va a llegar a ser presidente, todo eso, yo creo que eso un poco nos supera, nos pasa a todos. O sea, porque nosotros es muy difícil hoy por hoy pensar en cuál es la respuesta para eso, porque es un mundo extremadamente complejo en el que vivimos. Y yo creo que hay Entonces, pero- esa es la dificultad que tenemos hoy en día. y hay un porcentaje, diría, importante de la población que prefiere creer en la mentira que en la verdad, que rehúsa Ah, sí, creer pero la sí, verdad. seguro, claro, ¿Sí? ¿Pero eso claro. es por Y ignorancia o eso es, se no, explica cómo? yo creo que es una combinación. Mira, te voy a dar un ejemplo. Un amigo mío, un conocido colega amigo mío, y una persona, yo diría, bastante bien educada. Hace unos 4 días él vive en la costa oeste, justamente en Sarasota, en Florida. Entonces empezamos a hablar de los Que ahora huracanes, que ahora está sufriendo las consecuencias del del huracán, ¿no? huracán. Entonces estamos Milton. hablando del huracán y él me dice la semana pasada, y me lo dice con la cara seria, me dice, tú sabes que en los años 60 Kennedy dijo que Estados Unidos tenía la tecnología para modificar y dominar el clima. Digo, no lo sabía. Me dice, sí, sí, eso fue hace 60 años. Imagínate hoy lo que el gobierno es capaz de hacer, dándome a entender que los huracanes, el primero que pasó, Helena, o Helene, no sé cómo se llama, y este huracán, básicamente, él me quiso decir que eran básicamente huracanes creados artificialmente para sostener la hipótesis de los liberales del cambio climático. O sea, yo, cuando él me dijo eso, yo no sabía ni qué responder. Yo me quedé atónito, atónito. Y estamos hablando de una persona educada, relativamente sofisticada, pero que cree vehementemente en el mensaje de la derecha extrema, del MAGA, y que él se opone totalmente a la idea de que eso pueda ser, digamos, un invento. Él dice, no, que eso fue básicamente, eso ya es una verdad. En su mente es una Bueno, verdad. a mí por eso es tan fácil el tema, que buena parte del problema, no es el caso de tu amigo aparentemente, pero grave problema de nuestros tiempos que viene acompañado de todo lo que estamos hablando es el crecimiento exponencial de la ignorancia. Entonces, porque justamente los medios de las redes sociales hacen que la mayoría de las nuevas generaciones se informen, pero los titulares, pocas letras, mucha imagen. Había una época cuando Isaac y yo estudiábamos en la universidad, famoso Isaac, nos repetían constantemente una frase de los chinos, que una imagen vale más que 1000 palabras. Seguro la recuerdas. Uh -huh. Entonces, hoy en día una imagen no puede valer más que ninguna palabra porque te pueden manipular fácilmente y mucho más ahora que viene la inteligencia artificial. Entonces, todo esto va cambiando, pero hay toda una generación que su fuente de, no estoy diciendo de pasar el tiempo, conversar con amigos y tal, sino de informarse, es el TikTok o es el Twitter o estas redes sociales, que es cuánto puedes profundizar con esos medios. Esa es la gente que cuando los convocan, gente que sabe que la frase From the river to the sea
Palestinian, a Free Palestinian State, No, Palestine will be free. Palestine will be Palestine free. will be free, que del río al mar eh, debe haber Palestina será libre, Palestina básicamente. será libre. Los que organizan esas manifestaciones ya entregan las pancartas, son gente que sabe que eso significa la existencia de Palestina y la destrucción de Israel, que es el río Jordán y el mar Mediterráneo. Pero la mayoría de los que llevan las pancartas no entienden eso. Bueno, yendo Entonces, más allá, yo creo que hay un caso, perdón, en Meta, donde hace poco, fue hace un par de semanas, y probablemente ustedes conozcan, tengan más detalles que yo, en el que ahorita Meta permite que se publiquen las imágenes con ese eslogan, porque para ellos, o sea, Meta decidió que eso es básicamente un eslogan que no necesariamente comunica expresamente la destrucción del Estado de Israel. O sea, estamos entrando ahorita en matices de gris. ¿Y quién decide esos matices de gris? ¿Quién decidió y por qué decidió que esa frase no representa un mensaje, digamos, necesariamente de odio o de destrucción? sí, Mm. y estamos en Sí, una época en que la gente le crea las cifras que da nada más y nada menos que el Ministerio de Salud De de jamás, Hamas, sí, sobre el tema de correcto. cuántos muertos, heridos, etcétera, hay en Gaza. Nada más y Sí, nada menos. Entonces, claro, pero eso, aparte del tema de la posverdad y de la manipulación y de los, digamos, de los recursos, de las tecnologías de la información, bueno, y aquí ya propaganda. estás entrando. Vendría a ser. Sí, pero aparte de todas esas consideraciones, yo creo que hay también un otro problema, digamos, que es el problema en el que la percepción de víctima, digamos, de quién es la víctima, es lo más importante para juzgar una situación. sí. O sea, no tiene nada que ver con los hechos. O sea, Hezbollah pudo haber estado disparando desde el 8 de octubre cohetes constantemente contra Israel, ¿verdad? Pero si Israel responde, siempre Israel va a ser el agresor, porque Hezbollah es percibido como víctima. ¿Verdad? Hay una escritora venezolana que ustedes deben conocer, Sonia Chocrón, que dijo algo Sí. muy interesante. Hace un año, cuando ocurrió el ataque horrible del 7 de octubre de 2023, ella escribió un tuit y dijo, lo pongo aquí para que quede registrado que en pocos días Israel va a dejar de ser la víctima de un ataque de Hamas a ser el gran victimario. Sí. Entonces, o sea, yo creo que aquí hay un tema que un poco va más allá del problema de los medios de comunicación y de las redes, que tiene que ver con una mentalidad que se ha ido instalando, sobre todo en Occidente, donde el que se hace pasar por víctima o el que logra posicionarse como víctima es el que va a llevar la delantera en la guerra de la información y de la propaganda. Más allá, Isaac, la víctima tiene ahorita digamos, automáticamente ya se le da la superioridad moral. La Así víctima es. A quien se automáticamente, percibe como víctima, porque no exacto, quiero decir que siempre aquellos que son percibidos como víctimas lo sean exacto, se percibe o se defina como o víctima. se defina como víctima. Y yo creo que ese es un problema que hace que la gente se olvide de los hechos. Sí, O sea, y ahí tenemos un problema. La gente se olvida de los hechos. Incluso prefiere ignorar los hechos. Porque si tú los pones frente a los hechos, toda su construcción mental y toda la justificación moral, digamos, para sus slogans, acciones, manifestaciones, se vienen al suelo. Entonces correcto. hay una especie de alianza muy extraña, ¿verdad?, entre la izquierda más profeminista y pro diversidad de género y sexual Sí, el movimiento con woke, el movimiento woke. lo que se llama el movimiento woke con el Exactamente. islamismo más radical, que es, por supuesto, súper antifeminista, súper antidiversidad sexual, que persigue a los homosexuales, emigran, los cuelgan, etcétera, etcétera. Pero hay una rarísima convergencia, ¿verdad? Porque la verdad no importa, porque los hechos no importan, simplemente
porque esto es una especie de coalición de víctimas, de Sí, claro. coalición de sufrientes. Sí, Entonces, fíjate, o sea, hemos pasado de hablar de la posverdad a hablar de otro problema, que es la política de las identidades, que eso daría para otro programa. Eso sería Digamos, para el esto de programa. estar identificándose siempre con el grupo de los explotados, de los supuestamente marginados, de esto y de lo otro. Pero sí, todo eso alimenta estos fenómenos de lo que estamos correcto. discutiendo. O sea, me parece que es hasta un desplazamiento, bueno, no un desplazamiento, pero una reinvención del concepto de era el capitalismo contra el comunismo, el socialismo de los años 50, 60, 70. Y ahorita se ha convertido en esta guerra no tan fría entre los colonizadores y los colonizados, los victimarios y las víctimas. Sí. Pero es Ujú. básicamente el mismo esquema. Pero es que el Simplemente han cambiado los movimiento, jugadores. lo que pasa es que el movimiento postmodernista, esa era una de sus Claro, claro. objetivos. Eso era. Por eso, Isaac, hay una cosa que cuando tú explicaste sobre los postmodernistas, que sí quiero agregar, básicamente la mayoría eran marxistas, que cuando se acabó la Guerra Fría, y entre comillas vamos a decir que la ganó el mundo capitalista democrático, ellos empezaron a pensar en ideas de cómo derrotamos los valores occidentales desde Occidente, ¿Cómo nos y reinventamos? por otra vía. Entonces, en vez del comunismo, la lucha del proletariado y todas estas frases, lo hacemos a través de la tribalización, lo hacemos a través del victimismo. Justamente Así eso. es, Eso es lo que así va a es, así debilitar. es, Eso es lo que así va a es. Y debilitar. lo que probablemente no habían visto estos franceses o después estos profesores americanos de los 80 y los 90 es cómo el nacimiento de Internet y después la explosión de las redes digitales hizo, digamos, que esto se difundiera de tal manera que son capaces de crear verdaderos movimientos globales de opinión. Y O sea, hablando de eso, hay algo, un tema que me parece muy interesante que deberíamos tocarlo en una ocasión, que es un tema, digamos, el tema de lo que llaman ahorita el sur global, que es un label, una etiqueta que a mi parecer es relativamente reciente. Yo la empecé a escuchar hace poco tiempo, pero el concepto del sur global es nuevo. claro, claro, porque el sur global se opone a la globalización teóricamente que viene del norte, Correcto, que a es la la colonización. globalización promovida desde el capitalismo, ¿no? Entonces hay una especie de globalización alterna que se hace en el sur, y que incluye a los BRICS, o sea, Excelente. imagínate qué Sí, cosa tan sí. absurda, que incluye a los BRICS y Que que en los incluye BRICS están a Rusia, China, a Rusia. Rusia, exactamente. Es Entonces, una esa nueva es la definición. globalización buena, la globalización que nos proponen los rusos o los chinos, ¿no? Es Pero una bueno, especie es una especie como de híbrido que incluye a los países que otrora fueran los países no alineados. Es como una especie sí, de Correcto. es una reutilización del concepto de los alineados, un ayornamiento, una actualización de ese concepto. Pero fíjate, digamos, hoy por hoy, potenciado por, por toda esta tecnología, tiene un gran impacto. O sea, tiene un gran impacto en la formación de la opinión pública, tiene un gran impacto en las políticas de los países. Porque ahora estos conflictos, ¿verdad? Que parecían relativamente lejanos de países como Canadá o Estados Unidos o países europeos, se han instalado en la política local de los países. Sí, Ya ningún gobierno puede permanecer relativamente indiferente o incluso tiene que tener mucho cuidado de cómo se posiciona frente a conflictos que están ocurriendo en otras partes, porque eso va a tener una incidencia en su sí. política interna. Amigos, tengo que llamarles la atención que ya bajamos del millón de presencias. Yo lo estoy aquí chequeando, no, estoy bromeando. Y es bueno que lo aclare porque si no caigo en la posverdad, ¿no? Van a estar creyendo de verdad que tenemos un millón de personas que nos siguen. Pero sí, ya creo que deberíamos ir cerrando. No sé si quieren dar algunos comentarios finales y la próxima semana volveremos a vernos.
Bueno, como siempre, queda mucho en el tintero. Estos son temas largos, interesantes, profundos, amplios. Sí, Siempre es un y yo placer. creo que lo más interesante de esta conversación es que son temas que deben justamente discutirse Ujú. y merecen, digamos, que en algún momento uno se siente a pensarlo y que trate de entender lo que está pasando. Yo creo que si algo va a cambiar o si algo puede mejorar, se va a lograr a partir de una mejor comprensión de lo que estamos viviendo. Sí, a mí me recuerda un dicho, una bendición china que reza, ojalá vivas en durante tiempos interesantes. Ujú. Así Y es. como dicen en inglés, ten cuidado con lo que deseas, con Así lo que es. Estamos Ok. viendo importas, tiempos muy interesantes. muy interesantes. Históricos, yo me defino como una generación bisagra y efectivamente estamos en una bisagra histórica importantísima. Así Y, es. y bueno, en fin. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias, Isaac. Gracias, Amiel. Gracias, Gracias a ti Ariel. también, Gracias, Isaac. Amiel. Fue un placer, como Y siempre. bueno, vamos a reinventar la letra de Cambalache para el siglo XXI. No hay que hacer demasiados cambios, pero se pueden hacer unos cuantos ajustes agregando temas de redes sociales y victimismo. Los esperamos la próxima semana con otro podcast de Poco un Todo, ¿correcto? De Ahora sí poco lo un dije todo. bien. Ahora sí lo dije bien. Y bueno, buenas noches y que estén Chao, bien. buenas noches. Feliz semana. Bye bye.